Reciban un cordial saludo, querido profesor, queridos compañeros. El día de hoy explicaremos sobre las culturas peruanas y universales. Somos integrantes de la sala 12. En las culturas peruanas hemos considerado la cultura Chavín, Paracas, Nazca y Moche. En la cultura Chavín tuvo una gran expresión artística representando a las esculturas de su templo. Las más relevantes fueron las cabezas clavas y el lanzón monolítico. En sitio arqueológico de la cultura Chavín se desarrolló entre los años 1200 y 400 a.C. en este valle de los Andes peruanos. Este antiguo lugar de culto es uno de los primeros y más conocidos sitios precolombinos. En la cultura Paracas fue una importante civilización precolombina que desarrolló la península de Paracas, provincia de Pisco, Ica, entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo. Fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio Tello en 1920. Se divide en dos periodos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En la cultura nazca se desarrolló en los valles de Pisco, Chincha, Nazca, Río Grande, Ica y Acarí, costa sur del Perú. Su centro principal, Cahuachi, fue la capital de la sociedad nazca, ubicada en 49 kilómetros de la actual ciudad Nazca, en la cuenca del Río Grande, 500 kilómetros al sur de Lima. La cultura nazca es continuación de la cultura Paracas, ya que ambas culturas tenían la misma costumbres, técnicas agrícolas y sociedad militarista. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bien, ahora hablaremos sobre la cultura moche. La cultura mochica se desarrolló entre los años 100 a.C. y 700 después de Cristo. Geográficamente, esta cultura abarcó un amplio territorio en la costa norte del Perú, en los actuales departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad. Los asentamientos se encontraron especialmente en los valles de Lambayeque, Chicama, Mochi y Virú. En cuanto a su organización, los mochicas políticamente constituyeron un estado teocrático militar y estuvo dividida en tres clases sociales: los sacerdotes guerreros, los artesanos y los del pueblo. Los sacerdotes guerreros eran quienes constituían la élite gobernante, desempeñando funciones públicas y religiosas, además dirigían las conquistas y las construcciones de obras públicas. Los artesanos, por su parte, conformaban un importante grupo dentro de la sociedad, pues se dedicaban exclusivamente a producir bienes para el destino de la élite gobernante. Además, estuvieron dedicados a la alfarería, textilería y la metalurgia. Los del pueblo se dedicaban a producir alimentos bajo el control del Estado y a pagar además un tributo en forma de trabajo comunal que serviría para construir las grandes obras arquitectónicas. Las principales actividades que el pueblo realizaba eran la pesca, la agricultura y la construcción. La cultura mochica también tuvo manifestaciones culturales, sobresaliendo en la cerámica, la arquitectura, la pintura mural y la escritura. Los mochicas son considerados los mejores ceramistas del antiguo Perú. Su cerámica fue realista y documental. Las cerámicas que ellos fabricaban tenían forma globular y un aspecto bícromo, es decir, utilizaban dos colores que eran el blanco crema y el rojo ocre. Los mochicas utilizaron como materiales el adobe, barro y quincha para construir las obras arquitectónicas. Como ejemplo tenemos las pirámides truncas como dos cabezas, la huaca del sol y de la luna, huaca rajada y huaca del brujo. Los mochicas también han representado escenas religiosas con su pintura mural, por lo que también son considerados como los maestros del muralismo. Además, conocieron un sistema de escritura llamado la payariforme, que consistía en grabar líneas, puntos, zigzags y otras figuras con diferentes significados, que se encontraban en los payares pintados en muchos cerámicos. Doy pase a mi compañera. La cultura maya. La cultura o civilización maya fue desarrollada por uno de los principales pueblos mesoamericanos precolombinos, cuyos inicios se rastrean desde los años 2000 a.C. a los años 250 después de Cristo. Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando el único sistema de escritura completo en toda América precolombina, dejando así un legado muy importante en la materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. La cultura tolteca. Esta es una de las tantas culturas precolombinas mesoamericanas.
que habilitó la zona actual de México, y su desarrollo abarcó parte de los periodos clásicos y posclásicos mesoamericanos, es decir, entre los años 800 después de Cristo y 1200. Los toltecas eran una sociedad muy militarizada, como la mayor parte de las sociedades mexicanas en aquel entonces. Por otro lado, su cultura fue muy influyente en toda Mesoamérica, desde la actual ciudad de Honduras hasta la ciudadela de Chichén Itzá, ubicada actualmente en la península Yucatán, en México. Gracias.